Gloria a Dios. Proverbios 4, versículo 23. ¿Cuánto lo tienen? Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión en la lenguaje actual diría, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ésta determina el rumbo de tu vida. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es bendita. Te pedimos, Dios, que una vez más nos hables. Te pedimos, Señor, que tomes control de mi vida como ministro, como expositor de tu palabra, Dios. Que pueda hablar tu palabra de verdad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que inspire cada palabra y que sea de gran bendición para la vida de mis amados hermanos, Señor, y de toda persona que pueda ver este mensaje a través de las redes sociales. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque esta determina el rumbo de tu vida. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos versículos que hablan acerca del corazón. Y en mi investigación pude encontrar que los hebreos en muchas ocasiones utilizaron la palabra corazón de manera figurada o de manera subjetiva para tratar de mostrar acerca del centro del hombre o la fuente de la vida del hombre. Y a través del estudio de muchas personas contemporáneas han llegado a la conclusión que los hebreos utilizaban esta palabra corazón para hablar acerca del carácter, la personalidad, la voluntad, los pensamientos o la mente del hombre. El día viernes, después que terminé el mensaje, le dije que el día de hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos. Y creo que el mensaje de hoy nos va a bendecir en gran manera. El Espíritu de Dios puso en mi sentir que pudiera compartir acerca de 4 puntos relacionados a la mente. Y para esto yo pudiera predicar de todo acerca de los pensamientos, todo lo que sé, hablarlo sin tomar texto bíblico de referencia, pero sentí la convicción de que teníamos que hablar con los textos bíblicos, que cada palabra que salga de mi boca sobre este sentido sea sustentada por la palabra del Señor. Antes de iniciar con el primer punto, usted y yo estaríamos de acuerdo cuando hablamos acerca de los pensamientos, de que nuestros pensamientos tienen el poder de crear. Dios creó el cielo y la tierra, hizo muchas cosas en la creación y vio Dios que era bueno. Sobre todo cuando terminó el hombre, fue bueno, fue la obra maestra del Señor. Y han pasado siglos y los hombres han ido desarrollando el saber, han ampliado el conocimiento y hoy estamos en una época de tecnología y de inteligencia artificial. Estamos en niveles que para muchos es sorprendente, sobre todo las personas que tienen más de 40 años, que cuando ustedes iniciaron con lo que era el teléfono, telégrafo y estas cosas, no sabían qué era lo que nos esperaba más adelante. Pero siempre apareció alguien con una capacidad, con un pensamiento, con una idea en su mente y pudo desarrollar algo. Y todos nosotros tenemos la capacidad de crear algo. Incluso nuestros pensamientos se pueden ver afectados por palabras o ideas que otros nos coloquen. Entonces, la mente, además de ser poderosa, también es delicada. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente.
porque ella marca el rumbo de la vida. La mente es tan poderosa que pudiéramos inventar cualquier cosa que usted se le imagine y la mente usted lo crearía. Si yo le digo a usted que piense en un edificio y que ese edificio no esté sobre la tierra ni en el mar, sino que esté sobre las nubes, usted se lo puede imaginar. ¿Amén o no amén? Si yo le digo que se imagina un carro, pero el carro no tiene las ruedas regulares que nosotros conocemos, sino que tiene unas patas de rata, ¿usted se lo imagina? Nosotros podemos imaginar cualquier cosa en la mente. Y así a través de los tiempos, alguien ha tenido una idea y lo han plasmado. Yo recuerdo más cuando estaba más pequeño que vi una película esa, Volver al Futuro. Y hoy en día muchas de esas cosas que se veían como inventos de una comunicación virtual en línea por la televisión y otra persona del lado allá, hoy es una realidad. Las zapatillas que se cierran solas y se amarran los cordones solitos, eso ya existe. Carros a un nivel impresionante ya existen. Cosas que alguien metió como una idea para hacer algo diferente en una película, y vino alguien y tomó la idea y dijo: yo lo voy a desarrollar, yo lo voy a hacer. El dueño de la marca de Tesla ha mostrado que se pueden hacer cosas innovadoras, y hay ya muchos robots creados que van a reemplazar a los humanos en ciertas actividades. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de crear muchas cosas, pero así mismo como somos capaces de crear muchas cosas, también somos susceptibles a que nuestra mente sea afectada y nuestra vida espiritual se deteriore. Así que es menester que nosotros comprendamos un poco más acerca de los pensamientos. Y el primer punto que le quiero compartir acerca de los pensamientos es que los pensamientos revelan la verdad interior del hombre. La Biblia habla en el libro de Génesis, para los que están tomando nota, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Dios, antes de destruir la tierra con un diluvio, ya había habido obras de los hombres, obras malas, obras terribles. Pero Dios decidió enviar un diluvio y raer toda la humanidad, producto de lo que ellos ya tenían en su mente, lo que ellos ya habían considerado hacer. Esto ¿por qué es importante? Porque nosotros como iglesia debemos de comprender que Dios ve más allá de nuestros actos exteriores, más allá de lo que nosotros hacemos. Préstenme atención, más allá de lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos engañar a la gente, podemos impresionar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y Dios no pesa como tal los actos de los hombres. Dios pesa las intenciones del corazón de los hombres. Porque la intención del corazón del hombre muestra la verdad interior del hombre. Ay, Dios mío. Nuestra verdad interior no es lo que hablamos o lo que hacemos. Nuestra verdad interior es por qué hacemos lo que hacemos. Así que puede haber muchas personas que hoy muestran apariencia de piedad, pero a Dios no lo engañan. Pueden haber personas que muestran que son los mejores, pero a Dios no lo engañan. Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente. Dios sabe las palabras antes que salgan de nuestra boca, incluso antes que las pensemos. Dios va más allá. Y usted notará que cuando Jesús dijo que el hombre había adulterado con el simple hecho de ver a la mujer antes de llegar al acto, y que ya es pecado, es porque Dios conoce la intención del corazón.
La intención del corazón, reitero, es nuestra verdad interior. Así que el Señor quiere que nosotros caminemos y actuemos consecuente a lo que creemos. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos y los saduceos, le decía: hipócrita, generación de víbora. Porque ellos querían mostrar apariencia de piedad, pero dentro ellos estaban llenos de huesos de muerto. La intención de su corazón era destruir a Jesús. Y lo llevaron a la cruz con engaño y con un sinnúmero de astucias, pero tenían una intención en su corazón. Y si recordamos aquella escena donde llevaron a una mujer en pleno acto de adulterio delante de Jesús, ellos hablaron de las obras de la mujer, la aventaron a Jesús. ¿Qué merece esa mujer? Merece ser lapidada, ¿no? Merece ser muerta a pedradas. Y Jesús le dijo: el que usted esté limpio de pecado, sea el que tire la primera piedra. Jesús los confrontó con su verdad interior. ¿Cómo ustedes se encuentran? Otro pasaje que nos permite ver esto es en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 12. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Esta es la apariencia externa. Él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no ve las cosas externas, para decirlo así. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, Jehová mira la mente, los pensamientos. Versículo 8. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso, de ojos de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es poderoso. Usted está viendo lo que mira el Señor, no ve lo que mira el hombre. Los hombres podemos ser engañados, los pastores, los apóstoles, el que sea puede ser engañado, pero Dios no puede ser engañado. Y Jehová se había provisto de alguien que iba a ungir para una asignación específica, para una asignación de Dios. Pero Isaí en ningún momento consideró que David podía ser. Él vio a David insignificante, pero a todos los otros hijos posiblemente los mandó a colocarse el mejor vestido, que estuvieran bien vestidos y fueran para ver quién de ellos era. Y la Biblia registra que pasaron los 3 mejores hijos, o de mayor a menor iba bajando, mostrando cuál era fuerte, cuál era bello, cuál esto, cuál lo otro. Y a todos los desechó Dios. Quiere decir que no importa tanto la apariencia externa. Ay, Dios mío.
Importa la verdad interior. Dios nos va a juzgar al final de los tiempos de acuerdo a la verdad interior. Por eso Él va a decir: algunos nunca los conocí, hacedores de maldad. Aunque la gente dice: pero echamos demonios en tu nombre, aunque sanamos enfermos en tu nombre. Sí, yo te usé exteriormente, pero interiormente estabas podrido. Dios quiere que interiormente nosotros estemos bien, correcto, que interiormente estemos santos como demostramos que somos santos, que interiormente mostremos que tenemos amor como aparentamos tener amor, que interiormente mostremos que no estamos con engaño, que no estamos con astucia y habilidad, sino que somos hijos verdaderos de Dios. ¿Me está comprendiendo? Así que esto habla acerca de la verdad interior. Un ejemplo de David. David lo ungieron para que fuera rey. Dios vio en un momento determinado el corazón de David. El Salmo capítulo 51 muestra que un día este hombre, que era conforme al corazón de Dios, le falló a Dios. Porque nosotros en un momento determinado le fallamos a Dios. Pero la cosa es: ¿qué hacemos después que le fallamos a Dios? Nos quedamos en esa misma condición, nos quedamos en el secreto, viviendo esa vida de pecado, esa vida oculta, que podemos engañar a los hombres. ¿Nos quedamos así o lo traemos a evidencia? Bueno, David tuvo un tiempo manteniéndolo en oculto. Y mientras lo mantenía en oculto, él sentía que sus huesos se estremecían. Pero no fue hasta que el profeta Natán le reveló su pecado. Y entonces David muestra esto en el Salmo 51, versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la actitud que tiene que tener alguien que se quiere reconciliar con Dios. Fallé, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, pero crea en mí, Dios, un corazón limpio. O limpia mi mente, Señor, porque mi mente quiere pecar. Limpia mi mente. Es menester que nosotros nos presentemos delante de Dios. Punto 2 de esta enseñanza: los pensamientos revelan o manifiestan el inicio y motor de nuestra vida de fe. Inicio y el motor o el desarrollo de nuestra vida de fe. ¿Cómo así, Edwin? Bueno, Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mire esto: corazón perfecto y ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Tremendo. David le está hablando a su hijo que va a gobernar y le está diciendo que tenga un corazón que agrade a Dios. Y le dice: Dios tiene la capacidad de ver esas intenciones del corazón. Si en la intención del corazón nosotros le mostramos hoy a Dios que a pesar de todo lo negativo que haya ocurrido en nuestra vida, le queremos servir, que queremos hacer las cosas bien, Dios lo ve. Dios lo ve. Pero si en este momento nos da igual la palabra de Dios, queremos seguir viviendo una vida secreta, mostrando algo delante de los hombres, pero a Dios intentando ocultarle las cosas, entonces nos va a ir mal. David le está diciendo a Salomón: si tú quieres tener un inicio poderoso en tu reinado, tienes que presentarte con un corazón perfecto delante de Dios. ¿Cuál es ese corazón? Es tus pensamientos. Tus pensamientos, Salomón. ¿En qué vas a pensar, Salomón? Por eso que me impresiona Salomón, porque el papá lo venía adoctrinando, lo venía enseñando.
Y cuando ungen a Salomón para que sea rey, y Dios le dice, pídeme lo que quiera, él podía pedir cualquier cosa y dijo, Señor, dame sabiduría para llevar a tu pueblo. No pidió nada de ambición. Pidió fue, dame la capacidad de poder hacer las cosas bien. Y Dios le dio todo lo que él necesitaba. Porque cuando tú buscas el reino de Dios, cuando le muestras en tu interior a Dios que quieres buscar su reino y su justicia, Él dice, tu oración la he oído, tu plegaria la he oído, y lo que me has pedido te va a venir. Te va a venir. Esto fue lo que pasó con Daniel. Cuando el ángel se le presentó, le dijo, desde que dispusiste tu corazón, desde el primer día, tu oración fue oída en el cielo. Desde el primer día. No habló desde el primer día que hiciste algo. Desde el primer día que te postraste. No, desde el primer día que en tu corazón decidiste creerle a Dios. Y yo comprendí por qué cuando yo le dije a mi mamá y mi abuela en el 2006, oren por mí, que yo voy a servir a Dios, yo voy a entrar a la iglesia, yo voy a soltar al mundo. Yo entendí lo que antes no entendía cuando leí este texto bíblico. Porque yo decía, yo no entiendo cómo antes de pisar la iglesia Maranata se me fue el deseo de bailar, se me fue el deseo de ir a los parkings. ¿Cómo fue esto? Y yo que cómo pareciera que tuvo una conversión antes de pisar el templo. Y Dios me muestra por la palabra que la conversión no viene necesariamente por pisar el templo, sino porque en tu corazón decides servir a Dios. En tu corazón propone, a pesar de todo te voy a buscar. A pesar de todo. Tuve la oportunidad hace algunas semanas que me llamaron y me dijeron, una persona está con cáncer terminal, está en el hospital, puedes ir allá y darle una palabra, orar por ellos. Yo fui al lugar, hablé con la cuñada, hablé con la hija de la señora y me dijo, la señora no puede hablar. Ella estaba bien hace 2 días, no tenía ningún dolor, ninguna molestia. Se cayó, se tropezó la pierna y cuando fueron al hospital y la revisaron, ya tenía cáncer terminal, metástasis. Y la mujer estaba en la cama y no podía hablar. Y yo fui, oré por ella para que pudiera recibir la palabra, le prediqué el evangelio y le hablé acerca de que ella podía creer en el Señor aunque no abriera la boca. Y yo vi a la señora intentando mover sus labios para aceptar a Cristo. Pero créeme que aunque no dijo nada con sus labios, su corazón Dios lo vio. Ay, Dios mío, es que Dios ve el corazón del hombre. Dios vio la intención del hombre. Dios ve los corazones, iglesia. Los corazones muestran la verdad interior. La verdad. Así que Dios puede ver incluso nuestro dolor cuando estamos mostrando felicidad delante de otros. Dios ve nuestra agonía cuando estamos mostrando que nosotros estamos bien. Dios lo ve. Y como Dios lo ve, Dios está dispuesto también a socorrerte. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios no solamente ve las cosas malas. Dios ve también que en medio de la aflicción tú has decidido servirle. Has decidido creerle. Y eso Dios lo honra. Eso Dios lo ve. Tremendo. Así que el inicio de nuestra vida cristiana no es necesariamente al pisar un templo. Hay que congregarse. No con esto estoy diciendo que no se congregue. Hay que congregarse. La Biblia nos manda a congregarnos. Pero es con creerle a Dios. Con creerle. Si un momento dado te ocurre algo en el transcurso del día, no necesariamente tienes que llegar al templo para que te llegue tu libertad espiritual y te sientas en victoria. Es con el pensamiento, creerle a Dios, volver tu mirada a Dios. Así que el inicio y el desarrollo de nuestra fe cristiana ocurre primero en la mente. Porque en la mente es que usted piensa en una idea y se desanima. En la mente usted se deprime. En la mente usted tiene ansiedad. En la mente ocurren un montón de cosas que te enfrían espiritualmente. Porque así como usted puede crear cosas en la mente,
En la mente también a veces el enemigo siembra ideas. También la carne tiene deseos. Pero también lo tremendo es que el Espíritu de Dios también puede hablarnos a través de la mente. Ay, Dios mío. Y vamos para allá ahora. Pero la vida espiritual, para desarrollarse, claro, tienes que aceptar a Jesús. Tienes que leer la palabra de Dios. Y a partir de ahí, es tu andar cristiano, tu fe, tu culto racional. ¿Dónde es? En la mente. Por eso el Señor dijo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es en la mente que tienes que renovarte. Muchas veces se nos ha complicado a nosotros esto que hay que guardar el corazón. Y uno, pero ¿cómo guardo el corazón? Usted nos ha hecho esa pregunta: ¿cómo guardo mi corazón? Guardas tu corazón, que es el centro de la vida, guardando tu mente, guardando tus pensamientos. Porque vas a caminar en victoria en la medida que le creas a Cristo en tu mente. No necesariamente tiene que manifestarse cosas externas que estás creyéndolo en el Señor. Puedes vivir en victoria aún en la escasez, aún en el dolor, aún en la enfermedad. Puedes creerle a Dios. Y la gente ve tu realidad y no te puede creer por qué estás de pie. La gente te ve y qué pasó. Pero Dios te va a honrar. Así como David lo menospreciaron y lo tenían allá en lo oculto y lo pisoteaban, y su hermano lo trataban mal y lo menospreciaban, pero en lo secreto buscaba a Dios, en lo secreto adoraba a Dios, en lo secreto componía salmos, en lo secreto oraba, y vino el tiempo de su exaltación, porque Dios vio su corazón, sus pensamientos. Dios lo vio. ¿Cuántos están aquí? David pecó en una ocasión, pero luego David se alineó. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Eso quién lo tiene que hacer? Nosotros. Porque el corazón es engañoso, la mente es engañada muchas veces. Pero si queremos caminar en victoria, no podemos creer de que nos la sabemos toda. No podemos creer de que en un momento dado quizás no le fallamos al Señor de la forma que hemos pensado. Así que uno tiene que decirle: Señor, yo quiero seguir caminando en la fe. Escudriña mis pensamientos, escudriña mi interior, mira si hay camino de perversidad. Lo más probable es que David había hecho su mejor esfuerzo para servir a Dios, y no le dijo: Dios, mira mis obras, mira todo lo que he hecho para ti, mira los ejércitos que he destruido, mira, Señor, que he trabajado para tu ministerio. No, él no le dijo eso. Mira mis íntimos pensamientos, mírame adentro, Señor. Que muchas veces nos alabamos por lo que hacemos exteriormente, pero David se gloriaba en Dios, se regocijaba en Dios, cogía fuerza en Dios, no por lo que hacía con sus manos, no con lo que hablaba con su boca a los hombres, sino con la vida espiritual que vivía delante de Dios. Ahí estaba la victoria de David. Me llama mucho la atención el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28, que dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La versión lenguaje actual, en el verso 27 y 28 diría de esta forma: el maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Más bien, respondió Jesús, haz esto y tendrás la vida eterna. Queremos caminar en victoria, el camino de la fe, caminar en los caminos del Señor hasta el final y estar en victoria. Tenemos que amar al Señor con todos nuestros pensamientos,
con todos nuestros pensamientos. Alguien que se atreva a decirle: Señor, te voy a amar con todos mis pensamientos. Te voy a amar con toda mi mente. Te voy a amar con todas mis fuerzas. Alguien que le diga esto al Señor, hombre, que le crea. Si se puede. Si Jesús le dijo al hombre: haz esto y vivirás, es porque sí podemos, iglesia. Sí podemos amar al Señor con todos nuestros pensamientos. Porque van a llegar pensamientos que no son nuestros y tenemos que identificarlo y echarlo fuera. ¿Cuánto le alaban al nombre del Señor? Alábelo, alábelo, alábelo. Gloria a Dios. Tercer punto. Pensar en Dios y su palabra trae paz, liberación y fortaleza. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, pensar en el Señor, hay paz. Hay paz. ¿Y por qué el Señor habla de paz? Porque hay tiempos de guerra, hay tiempos de lucha, hay tiempos de batalla. Y el Señor quiere que nosotros, sus hijos, conozcamos que aún en medio de esa oposición, usted puede tener paz interior. ¿Cómo? Pensando en la palabra del Señor, pensando en el Señor. Y también añadiendo, según Filipenses, la oración. Añade a tus pensamientos palabra de Dios, añade oración, y lo que vas a tener es paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, Dios mío, ¿cuántos están creyendo? Hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo? Metiendo la palabra del Señor aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Lo tremendo de esto es que el Espíritu Santo está para ayudarnos siempre. Siempre. Hay momentos que con nuestro pensamiento o con el deseo de la carne estamos considerando fallarle a Dios o darnos por derrotados. Y en ese momento llega un pensamiento a nuestra mente. No es nuestro, es el Espíritu Santo recordándonos la palabra de Dios, para que tú la aceptes y te fortalezcas y tenga paz y te mantengas en Dios. Eso sucede porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo habla. Así que hay momentos en que nosotros sentimos que estamos solos. ¿Y por qué? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué sientes temor? Por lo que te está pasando en tu mente. Pero en ese mismo momento que tienes soledad, que te quiere venir la ansiedad y la depresión, el Espíritu Santo te recuerda que la palabra que ya tú tienes en el corazón, te la recuerda y tú puedes vivir con esa palabra. Por eso que el Señor nos da frente a cada prueba una salida para que la podamos soportar. Frente a cada prueba, a cada adversidad, siempre va a haber un texto bíblico, siempre va a haber una ayuda del Espíritu Santo para que nos mantengamos fuertes. Pero está en nosotros en aceptar el consejo de Dios o rechazarlo. La Biblia también habla que usted puede estar pasando por ataques en su mente. A pesar que usted quiere servir a Dios con toda su fuerza, a pesar que usted quiere mantenerse en Dios, a veces la iglesia pasa por ataques cuando alaban la gloria del Señor. Pasamos por ataques. Para esto está el Salmo 23. El Salmo 23 verso 1 dice: Jehová es mi pastor. Esto es como si usted estuviera en medio de la aflicción, hablando a su mente o a su espíritu todo lo que el Señor es para usted. Y David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oye, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es tremendo. David, frente a la prueba que está viviendo, él está mostrándole a sus pensamientos de temor, a sus pensamientos de ansiedad, a sus pensamientos terribles que lo quieren poner en una situación de angustia. Él le está diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová me llevará por pastos delicados. Jehová hará esto, Jehová hará lo otro, Jehová hará esto. Y ahí te vas empoderando, te vas fortaleciendo en el espíritu. Pero la palabra dice que el Señor va a aderezar mesa delante de tus angustiadores, en presencia de ellos. Y dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acuérdese que este texto bíblico habla de Jehová como pastor y David como oveja. David, como pastor de ovejas, él ungía la cabeza de sus ovejas con aceite, porque podían venir insectos, entre ellos las moscas, y colocar parásitos en la cabeza de la oveja para que se infectara y muriera. El aceite tenía la capacidad de colocársela a la oveja sobre la cabeza, sobre el resto del cuerpo, para protegerla de cosas que quieren matarla y acabarla. Ay, Dios mío. También el aceite tenía la capacidad que si una oveja tenía una herida, el aceite la protegía hasta que la herida se sanara. Dios está por salir por medio del Espíritu Santo frente a todo ataque del enemigo, frente a toda lucha de nuestra mente, frente a todo ataque de las tinieblas. Él va a aderezar mesa delante de tus angustiadores. El Espíritu de Dios es representación del aceite. Y Dios dijo que si los padres terrenales pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Él podrá dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estás en un momento de tribulación, en un momento de prueba, en un momento terrible, en un momento donde la mente te quiere ganar, donde te quiere tumbar, donde te quiere derribar. Créele a Dios, créele a su palabra, cree que estás ungido con el Espíritu Santo y sigue adorando a Dios. Porque Él va a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Va a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Así que no podemos permitir que la cizaña del enemigo, que el ataque del enemigo en nuestra mente haya lugar. No permitas que ese ataque se fortalezca en ti, que te tumbe, que te derribe. No lo permitas. Levántate como un hijo, como una hija de Dios. Créele a Dios de que Él va a hacer algo poderoso en medio de esa situación. Créele a Dios que tú no estás huérfano. Créele a Dios que Él es tu buen pastor. A veces nosotros estamos esperando la respuesta de los hombres, de los amigos, de las amistades, pero la mejor respuesta es la que viene de Dios. Alguien que diga: la mejor respuesta es la que viene de Dios. Y Dios quiere obrar en nuestros pensamientos, iglesia. Dios quiere glorificarse en nuestros pensamientos. Porque una vez que estemos fortalecidos en los pensamientos, no habrá diablo que nos destruya. No habrá diablo que nos pueda detener. No habrá diablo que nos gane la batalla. No habrá diablo que nos tire por ahí llorando. No habrá diablo que nos venza. No lo habrá. No lo habrá. Dios no quiere dimensionar, iglesia. Dios no quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero yo sé que las pruebas nos tienen quejándonos. Las pruebas nos tienen debilitados. Las pruebas nos quieren matar la fe. Lo que el mundo nos está ofreciendo nos quiere desviar. Pero yo tengo para ti un mensaje, iglesia. Dios quiere que su palabra penetre en tu mente. Que haya cabida. Donde permitamos que la palabra de Dios haya cabida, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Él está tocando la puerta de nuestros corazones. La puerta ahí tocando. Permite que la palabra entre. Cree la rema, cree esta palabra y va a cambiar. Y vamos a tener la capacidad de poder crear.
de poder ensancharnos, de poder mirar más allá de la prueba, más allá de las situaciones difíciles, creyendo de que Dios va a cambiar las cosas pronto. Pronto Dios va a hacer algo a favor de sus hijos que le creen. Pronto. Hay que creerlo. Santo. Hay que creerlo. Cuarto punto, que lo resumí para que fuera el cuarto, pero es como, ahí hay como si fueran un punto más, como fueran 5. Pero es poderoso. Porque Dios no solamente quiere que usted comprenda de que Él lo sabe todo, que Él lo ve todo, que Él no pesa los actos que hagamos, sino la intención por lo cual hacemos cada cosa. Dios no solamente quiere que usted comprenda que para caminar, iniciar en el camino de la fe, requiere un pensamiento nuevo, un pensamiento renovado. Y para mantenerse en el camino a pesar de la oposición y de la prueba, es seguir meditando en la palabra del Señor. Él no solamente quiere eso. No solamente quiere que usted sepa vencer al enemigo, sino que también Dios quiere dimensionarnos. Nos quiere llevar más allá. Por eso en este punto quiero hablarte que los pensamientos son el lenguaje del Espíritu de Dios. Los pensamientos son el lenguaje del Espíritu de Dios. Edwin, ¿qué me quieres decir con eso? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 12, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si vamos más atrás en el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ay, Dios mío. Dios está diciendo en esta palabra que quién sabe las cosas que están dentro de Edwin, sino el Espíritu de Edwin. Cuando hablamos de la mente, hay que entender que la mente también es espiritual. El espíritu de nosotros. Porque si un doctor abre una persona, podrá encontrar cualquier área, el cerebro, pero no vaya a la mente. La mente es espiritual. Dios está diciendo: tú quieres conocer lo que está en Edwin, solo eso lo sabe el espíritu de Edwin. ¿Quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién va a mostrarle al hombre las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre? Es el Espíritu de Dios que conoce todo lo de Dios. Por eso que le digo que los pensamientos son el lenguaje de Dios, o el lenguaje espiritual. Porque a través del Espíritu Santo, Dios coloca en el espíritu del hombre la intención de su corazón. Ay, Dios mío. Dios coloca su palabra, su pensamiento, lo que no habíamos pensado, lo que no habíamos imaginado en nuestros corazones, a través de distintas formas. Dios lo hace. Y Dios quiere a nosotros llevarnos a otro nivel. Dios quiere llevarnos al nivel que a través de su espíritu nosotros también podamos discernir lo que está en el espíritu de otros. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios nos quiere dimensionar. Por eso que es necesario que nosotros podamos diferenciar cuál es la voz del hombre, cuál es la voz del diablo y cuál es la voz del Espíritu de Dios. Porque muchos queremos que Dios nos hable audiblemente, pero Dios no se la pasa hablando audiblemente al oído humano, a la carne. Dios habla al espíritu del hombre a través de su espíritu. Y Dios va a depositar en usted un pensamiento, una idea, un sueño, una visión a través de su espíritu.
Dios está intentando hablarnos muchas veces a través del Espíritu y nosotros no lo entendemos. Pero es menester que salgamos de este lugar comprendiendo que Dios quiere hablarnos a través de nuestro espíritu. Y por eso es que hay que cuidar la mente y no hay que contaminar la mente. Por eso es que hay que tener la mente lo más limpia posible, lo más santa posible, porque Dios quiere hablarnos y revelarnos misterios. Dios quiere llevarme a mí a otro nivel, pero no solamente a mí, a todos ustedes. No se trata que usted tenga un llamado pastoral o nada más un llamado a servir. Dios quiere dimensionarlo. Cuando usted ve el libro de Hechos, la Biblia señala que buscaron a unos hombres que sirvieran las mesas, pero no cogieron a cualquier gente. Cogieron a alguien lleno del Espíritu Santo, alguien lleno de temor de Dios, sirviendo las mesas, dando la comidita a la gente, quizás barriendo, limpiando la mesa. Pero más adelante entre ellos salieron gente llena del Espíritu Santo haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque tenían la mente renovada. Y así como Dios le podía hablar a Pedro y a cualquier otro apóstol, también le podía hablar a los que servían las mesas. Ay, Dios mío, Dios le quiere hablar a sus hijos a través del Espíritu. Por eso tenemos que renovarnos en la mente. Dios nos quiere dimensionar, iglesia. La Biblia señala en el Salmo 139, versículos 17 al 18: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Quién dijo eso? David. David podía haber dicho eso porque conocía lo que estaba escrito en la ley, o lo que había escrito algún hombre anteriormente acerca de Dios. Pero la otra forma en que él puede saber los pensamientos de Dios y la idea de Dios es que Dios mismo se lo revele al espíritu de David. Y nosotros sabemos que David era un adorador, era un hombre conforme al corazón de Dios. Con que le falló una vez, se volvió y se arregló con Dios. Y Dios le hablaba a David. Y tenemos la Biblia llena de salmos escritos de David. Salmos tremendos, poderosos. ¿Quién le dio todo ese conocimiento a David? ¿Quién le reveló toda esa sabiduría a David? Esa sabiduría no es terrenal, iglesia. Esa sabiduría es espiritual. Dios quiere revelarnos cosas profundas. Dios lo quiere hacer. Debemos proponernos cuidar nuestra mente. Santo Dios. La Biblia habla en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es una facultad del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que el hombre natural, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, puede ver lo que ocurre aquí en esta iglesia, obra del Espíritu Santo, como una locura. No la entiende. Pero lo que somos de Dios, lo que tenemos a Dios, tenemos la capacidad de discernir. Dios quiere que la iglesia aprenda a discernir, aprender a sopesar los espíritus, qué es de Dios y qué no es de Dios, cuando Dios se está moviendo y cuando Dios no se está moviendo. Hoy la iglesia está llena de gente con ideas de ellos mismos acerca de quién es de Dios y quién no es de Dios. Dios no quiere que te muevas por idea, por fábula, por creencia. Dios quiere que nos movamos por su espíritu, y el espíritu le dará la capacidad de discernir al que lo anhela. Algo quieres recibir de Dios, tienes que anhelarlo en el corazón. Daniel lo anheló, anheló una respuesta de Dios y Dios envió su ángel. Pablo habla que el que quiera anhelar un don tiene que pedirlo. Tú anhelas algo de Dios, pídelo. Pedid y se los dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. La Biblia enseña. Ay, tú quieres algo espiritual, quieres crecer en Dios. Se comienza con los pensamientos, una renovación en la mente. Dios lo quiere hacer.
Dios quiere revelarte cuando un vecino tuyo se quiere suicidar y que tú llegues ahí antes que él se quite la vida. Dios no quiere revelar detalles, cosas profundas. Dios no quiere abrir los ojos espirituales. Dios no quiere hablar de diversas maneras, iglesia. Pero nosotros estamos buscando mucho tiempo la voz audible. Y por eso mucha gente está correteando profetas. Que hay algunos que no están hablando palabra de Dios de verdad. Hay profetas que no están oyendo a Dios. Están en su marketing. Hablar y escupir cualquier cosa para ganar seguidores. Pero Dios habla. Dios quiere hablarle a la iglesia. Dios quiere revelarle a la iglesia. Dios no te quiere dar una nueva Biblia. Dios te quiere decir qué tienes que hacer. Pablo dijo en un libro, en Hechos, Lucas lo redactó, que Pablo lo iban a llevar hacia Roma, hacia Jerusalén. Y dice Pablo: estoy con el Espíritu. Estoy como en grillos. Una palabra así él utilizó. Estoy como prisionero del Espíritu. Voy hacia ese lugar. Los que me llevan no me han revelado qué va a ocurrir, pero el Espíritu Santo me dice en toda ciudad que yo voy que me esperan prisiones, que me esperan cadenas, que me esperan esto y lo otro. Pablo, antes que llegara a la prisión y la cadena, se estaba preparando espiritualmente para que no le diera temor a la muerte, no le diera temor a la prueba, y él pudiera mantenerse firme. Por eso cuando él iba en la embarcación y estaba la tormenta y se iba a destruir el barco, él sabía que él tenía que llegar allá porque Dios ya le había hablado: Pablo, tú vas a llegar allá. No es lo mismo que tú estés en una tormenta con un pensamiento y una idea tuya y llega el temor que te vas a morir, a que tú digas: Dios me dijo que yo no voy a morir, sino que yo voy a vivir. No es lo mismo. La gente estaba con Pablo en la misma barca, aventando cosas para que el barco no se quebrara, para ellos sobrevivir, llenos de temor, días que no comían. Y Pablo le dijo: hey, escúcheme. El Dios a quien yo sirvo me habló, y yo oré y le dije que me los entregara a todos. ¿Quieres que le diga algo? Ninguno de ustedes va a perecer. Ninguno. Coman ya, hombre, se me van a morir sin comer. Dios no quiere que se muera ninguno. Coman. Creyeron la palabra de Pablo y ninguno se murió. Es necesario que haya gente que escucha a Dios, porque si escuchas a Dios, le vas a poder hablar a otro que siente que se va a morir y le dice: no vas a morir, vas a vivir. Hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios. Lastimosamente hay gente que tiene una actitud que no quiere oír nada de nadie, ni de nada, ni de nadie, ni de Dios, ni de nadie. Y Dios está buscando la forma de cómo hablarte. Una de las formas por las que no crecemos en el Señor es porque colocamos resistencia al cambio. ¿Y cómo colocas resistencia al cambio? Es en la mente. Cuando tú no quieres dar el brazo a torcer, ni la pierna la quieres mover para allá, ni quieres que hagan esto y lo otro, y tú tienes tu propia postura, tu propia idea en la mente de qué es santidad, de qué es lo que es de Dios, y no quieres escuchar la corrección de nadie, ni quieres la opinión de nadie, ni lo que dice la palabra, te vas a quedar estancada. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, y a veces nos quejamos: ¿por qué al otro y por qué a mí no? ¿Por qué ese que es un recién convertido y a mí no? ¿Por qué yo tengo más años y a mí no? Pero hermano, estás ofreciendo obra, no una vida interior. Santo, siento a Dios. Se está metiendo Dios. Se está metiendo Dios. Dios nos quiere dimensionar en el espíritu. No para que usted se sienta el papá de Tarzán, sino para que usted sirva a Dios con humildad, con rectitud, con buen corazón. Esto es profundo. La Biblia habla en el libro de Hechos que los discípulos estaban vendiendo sus propiedades. Pedro estaba aquí esperando. La gente decía: lo vendí en tanto. Vino Ananías. Pedro le dice: ¿cuánto vendiste la heredad? Dice: en tanto. Él dijo una cantidad y su espíritu dijo otra.
Él dijo una cantidad y su espíritu dijo otra. Porque no solamente es lo que tú hables humanamente, que te entiendan los hombres. El que discierne no es la opinión de los hombres, no es la obra de los hombres, es lo que habla el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio de nosotros. Ay, Dios mío, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Tú le preguntas a un hombre, hey, ¿cómo fue eso? ¿Qué era? Él te podrá decir algo con los labios, pero su espíritu dice otra cosa. Dios te quiere dar la capacidad de discernir en ciertos casos qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay gente que quiere discernir en todo tiempo y no es así. Hay gente que quiere profetizar en todo tiempo y no es así. Es cuando Dios quiera. La Biblia habla que Eliseo, Dios no le reveló ni lo que necesitaba la tsunamita, ni cuando el hijo de la tsunamita murió, pero Dios lo usó. Y en otros lugares estaba Eliseo sentado en su casa tranquilo, y Dios le revelaba lo que pensaba el rey de Siria. Dios te quiere usar a niveles más poderosos, iglesia. Dios no quiere usar en dimensiones mayores. Y se inicia anhelándolo en tu mente, construyéndolo en tu espíritu. Por eso la Biblia dice: el espíritu es dispuesto, la carne es débil. Tu mente quiere adorar a Dios. Tu mente fue diseñada para adorar a Dios. Ella quiere. Tu espíritu quiere. Nosotros muchas veces somos los cobardes, los incrédulos, los que nos desanimamos. Y cada palabra, cada predicación, Dios, que tiene la intención de cambiarnos el pensamiento, para de contar. Que tenga fe cambiándote el modo de pensar. Ese es el resultado de cada palabra. Amén o no amén. Cualquiera que venga y predique en el nombre de Dios te quiere dar un mensaje para que cambies la forma que hasta ahora estabas pensando. Dios siempre ha querido ayudarnos a cuidar el corazón. Pero muchos vienen a la iglesia de Damasco de manera religiosa, porque me invitan a ver qué tal, para ver cómo habla ese, esto y lo otro. Pero el que viene con el espíritu correcto, que no viene a ver qué hacen los hombres, quién se viste como se viste, quién hace esto y lo otro. Vengo a adorar a Dios y a oír palabra de Dios. Viene con un espíritu correcto. A ese Dios le va a hablar. A ese Dios lo va a transformar. A ese Dios lo va a dimensionar. Iglesia. Y puede ser que al principio no inicies con experiencias espirituales y sobrenaturales. Pero en el tiempo, cuando pasa el tiempo de lechita y viene alimento sólido como este, Dios te alinea para que vivas conforme a su espíritu. ¿Cuánto le creen a Dios? Por eso la Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo tomó forma de hombre, vino a la tierra y no se valió de su capacidad espiritual como Dios, sino que caminó a través del poder y la llenura del Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros que así también podíamos caminar. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba delante de los fariseos y los saduceos, sabía lo que ellos estaban pensando, lo que estaba tramando, porque el Espíritu de Dios se lo revelaba, le daba discernimiento. Dios te quiere dar discernimiento. Dios no quiere llevar más allá, siempre para que se cumpla su propósito. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. La Biblia habla, voy terminando. La Biblia habla en el libro de Job 33, 14, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Cuando Dios no te quiere hablar con palabras a través del Espíritu, Dios te habla a través de visiones o de sueños. Quiero aclarar algo también sobre cuando Dios habla en el Espíritu, para que usted pueda ir entendiendo un poco. Dios no te va a hablar con una voz diferente. Dios te va a hablar o con tu propia voz o con tu voz o con la voz que alguien que ya tú conoces. Y tú tienes que tener preparado espiritualmente para discernir que eso no es tu voz ni es la voz del diablo, sino que es la voz del Señor.
Pero de esta misma forma, como la mente es un campo de batalla y es el lugar donde Dios puede hablar a los hombres, también el diablo a veces quiere hablar. Y es por eso que a veces usted sueña, tiene un sueño, y a veces se mete Satanás en ese sueño. Y Satanás está tratando de tumbar a varios a través de los sueños, crearte una idea, un pensamiento en tu mente en el sueño, hasta que tú te lo creas y vivas creyendo que Dios te quiere maldecir y te quiere tener de esa forma. Hay gente que Satanás en los sueños le está hablando, lo está tentando al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, a la codicia, a la avaricia, al robo, en sueños. Y como tú te levantas y no lo reprendes, ni lo desechas de tu mente, luego a los meses o a los días quedas cayendo en eso. Pero cuando tú entiendes que eso no es de Dios y que tú no tienes que comportarte de esa forma, tú rechazas esos pensamientos que no son de Dios. Y tú esperas que llegue el pensamiento de Dios. El pensamiento o el sueño de Dios, tú tienes que, el Señor te va a poner sentir que es de Dios y que no es de Dios. Hay momentos que en los sueños tú vas a tener inmediatamente la interpretación. Hay otros momentos que tienes que orar y pedirle: Señor, dame la interpretación. Es mejor que lo pidas tú mismo a que estés pidiéndole a otro la interpretación de tu sueño. Aunque Dios lo pueda hacer como lo hizo con Daniel y el rey Darío y con Nabucodonosor. Dios lo puede hacer. Pero no todos están interpretando sueños de acuerdo al Espíritu de Dios, sino al espíritu humano. Ay, Dios mío. Por eso hay que librarnos de que nos interpreten un sueño con espíritu humano. Si tú tienes un sueño y crees que es de Dios, pídele al mismo Dios que te lo revele. Dios te quiere hablar a través del Espíritu. Yo dije hace algunos días atrás que yo soñé ya hace meses que yo veía que a mi papá lo mataban, que le metían un tiro en la cara. Y yo dije: esto es del diablo. El diablo quiere matarlo, pero Dios me está anticipando lo que quiere venir. Yo me levanté, oré, reprendí ese sueño, llamé a mi mamá y le dije: ore, mamá, ore, que quiere venir esto. Poco tiempo después, el mismo personaje que vi en el sueño le tiró 4 disparos, pero ninguno tocó su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo cancelamos, fuimos avisados por Dios. Hace un tiempo atrás, años ya, yo estaba en un sueño. Y hay sueños donde tú no tienes como voluntad dentro del sueño, solamente estás ahí, ves y te despiertas. Pero hay otros donde tú puedes hablar y tú dices: Dios, háblame, ¿por qué es esto? Yo estaba en un sueño y yo veía a mi tío parqueando. Mi tío es siervo de Dios. Lo vi como fumando con gente de mala vida. Y yo lo vi, ¿qué hace mi tío ahí, hombre? No está predicando, está igual que ellos. Y yo caminé y yo dije: Señor, en el sueño, Señor, ¿por qué? Y el Señor me reveló por qué. Y yo fui y le dije a mi tío: es por esto. Dios me dijo que fue por esto. Dios nos habla, iglesia. Dios me habló. Yo le he dicho anteriormente, la primera vez que iba a predicar un culto de jóvenes, la primera vez que iba a predicar en la iglesia, Dios me habló del pastorado. Dios me ha hablado de cosas a través de sueños. Y Dios quiere hablarle a usted, anticiparle, para que se prepare a recibir esas cosas. Dios lo quiere dimensionar. Dios lo quiere hacer. A veces lo hace sin que lo busquemos, pero otras veces lo va a hacer a medida que lo busquemos. Él es Dios, Él hace como quiere. Como quiere. No podemos encerrar a Dios. Que hay para que te hable Dios tienes que hacer así. No, Dios te puede hablar de cualquier forma. Pablo quería matar a la iglesia, lo perseguía y Dios lo tumbó del caballo y le habló. Ahí no le habló con una voz interior, le habló con una voz de estruendo, pero la voz de estruendo no le entendió más nadie, sino Pablo, cuando le llegó al Espíritu. Dios no quiere hablar. Dios no quiere hablar, pero no solo a través de sueños. Dios nos quiere dar visiones. Que nosotros estemos así de pie aquí y yo veo algo sobre la vida de alguien, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios no quiere llevar a dimensiones. ¿Para qué? Para edificación de su iglesia. Dios lo quiere hacer, pero se necesita alguien que lo anhele, alguien que lo desee. Joel dijo que en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Dios quiere que su iglesia profetice. Dios quiere que su iglesia vea sueños. Dios quiere que su iglesia vea visiones, pero tienen la mente sucia. Dios quiere que nos limpiemos la mente, que andemos conforme a su espíritu, y nos va a hablar.
nos va a hablar. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 11, versículo 41-43 dice, hablando de Lázaro cuando estaba muerto: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hay veces que por voluntad de Dios uno tiene que hablar cosas externas para que otros crean, hacer cosas para que otros crean y vean. Pero la vida espiritual no consiste de hablar nada más exteriormente. Es que el Señor nos está mostrando un misterio, que Él hablaba con Dios. Y ustedes han visto en otros pasajes que Dios dice que oremos a Dios con toda oración. Hay oración en el Espíritu, oración hablando en lengua, pero también oración a través de nuestra mente. Alguien que lo reciba, alguien que lo reciba, alguien que lo reciba, alguien que lo reciba, alguien que lo reciba. Que a veces nosotros que tengo que llegar a la casa para orar, pero estás en el bus perdiendo el tiempo. Comienza a orar en tu mente, comienza a creerle a Dios, comienza a orar, comienza a alabar en tu mente. Es en todo tiempo que se puede orar en el Espíritu Santo. Dios te quiere dimensionar. Aprovecha que tú estás en el baño, cuando estás en algún lugar haciendo algo, quieres mantenerte conectado con Dios. Sabes que el enemigo te quiere atacar en ese momento, pero tú dices: bueno, estoy trabajando, estoy en esto. Ora en tu mente, reprende en tu mente, echa fuera en tu mente, porque el Dios a que yo sirvo es espíritu. Él habla a nuestro espíritu, y nosotros por su espíritu podemos hablar con el Espíritu de Dios Santo. Acompáñame sobre sus pies. Bendito el nombre del Señor. Dios mío. El altar está abierto para los que quieran pasar. El Salmo dice que Él ungirá nuestra cabeza con aceite. Él va a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores. Todo el que quiere entrar en esta nueva dimensión del Espíritu de Dios, pase al altar. Pase al altar. Y si por su condición física no puede pasar al altar, no se preocupe, Dios ve el corazón. Si por su condición física no puede pasar al altar, no se preocupe, Dios ve el corazón. Así como va a ministrar a los que vienen acá adelante, va a ministrar a aquellos que por su condición no pueden pasar acá. Bendito el nombre del Señor. Aleluya.